¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y en esta emisión hablaremos, y después de la revocación de mandato, ¿qué? México tiene rumbo, va a la deriva. De este tema hablaremos y para ello hemos invitado al doctor Javier Hurtado, profesor honorífico de Derecho Constitucional en la División de Estudios Jurídicos del CUSH. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, DESMUS del CUSH. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño. Y el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Doctor, también muchas gracias por la invitación. Y bueno, se acumulan polémicas en torno al gobierno federal y por el estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la consulta de revocación de mandato que se realizó en un escenario complicado por las críticas del gobierno federal al INE y de los detractores de este ejercicio hacia el gobierno federal. Hay inquietud por la posibilidad, dicen, que abre la puerta a una reelección. Su cercanía con las fuerzas militares cada vez más acentuada, adjudicación directa para que las fuerzas militares construyan megaobras de su administración, aumento de violencia que no cesa, homicidios, feminicidios, a pesar de promesas de disminuir este grave problema, y la creación de la Guardia Nacional. Para hablar del futuro de México en medio de este escenario, doctor Javier Hurtado, y después de la revocación, ¿qué con este escenario? ¿Qué sigue? Bueno, yo pienso que en lo que respecta al menos a las dos siguientes reformas constitucionales que quiere presentar el presidente, en los términos en que ha dicho que las quiere presentar, no se van a aprobar. Por lo demás, pues yo lo que observo es, por decirlo de alguna manera, una sobreconcentración de su atención en asuntos que para él son muy importantes, pero que para la población y el país no lo son. A mí me gustaría mucho que el presidente le pusiera el mismo interés y hablara con la misma enjundia y tratara de convencer a toda gente para modificar la ley general para la erradicación de la violencia en las mujeres, que necesita ser modificada y adaptada a las nuevas realidades, pero que ponga la misma enjundia que le puso a la reforma eléctrica. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es más importante, la electricidad o la vida de las mujeres? ¿No? Oye, por favor, ayer, días pasados, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, daba la cifra, 24,600 mujeres y niñas desaparecidas. Es terrible eso, estamos hablando de una ciudad completa, que no saben dónde están, ¿cómo es posible eso? 10 mujeres son desaparecidas diariamente. Sí. O sea, ¿qué país estamos viviendo? Y eso para el presidente no es importante, para él es importante el asunto de la industria eléctrica y el periodista ¿cómo se llama? Carlos Loret. Ese, lo ha mencionado 162 veces en sus mañaneras. Traigo las cifras de cuántas lo ha mencionado, ahorita más adelante según tocamos lo que el leí tema. hace rato, creo que 162 veces. Así es, efectivamente. Pues ojalá que eso mencionar y esa misma atención le pusiera también al problema de los homicidios, tan grave que está el asunto. 180,000 homicidios en lo que va de su sexenio. Gravísimo. Entonces, hay algunos asuntos, algunos temas que para el país son muy importantes, pero que para el presidente no le concede la importancia que debería de concederles. Sí. Y en el tema que mencionaba, doctor, de las reformas que vienen, una sería la reforma en materia electoral, que contempla la renovación total del INE y el de la Guardia Nacional, ¿no? Sí, hay que ver cómo la presenta. Además, hay un problema ahí muy serio de negociación y de concertación política, que yo creo que ya le quedó claro que si la manda a la Cámara de Diputados está destinada al fracaso, claro. Pero si la manda a la Cámara de Senadores puede ser que la saque adelante Ricardo Monreal, pero le va a poner de su cosecha. Abro paréntesis para decir, ¿sí? El martes de esta semana, martes 26, 27. 26, Ricardo Monreal ya presentó una iniciativa de reforma político-electoral, él de su ronco pecho, ¿sí? Y entonces va a competir con la del presidente. Entonces, el presidente está pues atrapado en esa situación, no tiene buenos negociadores políticos, no tiene buenos ayudantes en la tarea de gobernar. ¿Sí? Así, muy bien. Muchas gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo, después de la revocación, ¿qué sigue con el escenario que describía al inicio? Bueno, mira, yo creo que hay que matizar varias cosas. Primero, no
han subido en los últimos 3 meses, precisamente han bajado los homicidios. Según los informes, bajó 13% comparado con el 2018, que es el referente del gobierno anterior. Y en la Ciudad de México incluso bajó hasta el 40% los homicidios intencionales, ¿sí? Es decir, sí, ahí ya empezó una baja, es decir, hay un acumulado muy grande, empezó una baja, y en ese sentido se para esa tendencia creciente que venía desde Fox, y sobre todo con Calderón, ¿no? Que cada sexenio y cada año de cada sexenio iba subiendo, ahora ya empezó a bajar. Eso hay que decirlo. Pero todavía está en niveles mucho más altos que nosotros. No, bueno, pero 13% es muchísimo para bajar. Es decir, no es cualquier cosa. Doctor, no estamos hablando del 1, del 2. No, bueno, ni en Disneylandia, ¿verdad? Pues, eso, vete a Estados Unidos, hay 200 o 280 ataques masivos con armas, en fin. Eso es fantasía. No. Debe haber, obviamente estamos en una situación escandalosa, como lo están otros países de América Latina, pero al parecer, hasta al menos en estos últimos meses, ha empezado a bajar. No había habido baja, ni con Fox, ni con Peña Nieto, ni con, por supuesto, mucho menos con Calderón, que fue el que luego le dio el empuje más fuerte a este tipo de cosas. En términos de tendencia de homicidios. Esa es una. O sea, hay que matizarlo, hay que verlo a hoy en referencia a sus referentes, no al total. Luego, la revocación de mandato, pues, tiene varios matices. Uno, la idea formal o oficial del discurso, digamos, detrás de todo esto es que la gente, el pueblo, sepa que tiene ese ejercicio, que puede ese derecho, que puede ejercerlo, y que cuando considere en algún momento podrá destituir a algún presidente con el cual no esté conforme. Era como una especie de prueba. También, obviamente, pues se puede decir todo lo que se quiera, pero lo que sí es claro es que la derecha no tuvo la capacidad. Los que llamaron a votar en contra, pues no sacaron ni el 10%, ¿no? Fue realmente irrelevante. Este tipo de ejercicios hay que también ubicarlo en otro contexto. El INE puso la tercera parte de las casillas, las puso escondidas. Hay muchos municipios que ni siquiera tenían una casilla y que la distancia era de 1 hora, incluido el pueblo donde nació López Obrador, estaba más de 1 hora de distancia la casilla. Y luego, la otra cuestión es que no se hizo publicidad. El INE prácticamente estuvo saboteando, ahí estuvo Ciro haciendo declaraciones contra esta cuestión, el propio Lorenzo Córdoba. Entonces hubo un sabotaje prácticamente, ¿no? Y por último hay que señalar que lo de la reforma, pues es prácticamente estas cuestiones de movilización que le gusta hacer al presidente en su estilo, y que se reflejó en que hoy tiene pues el más alto, el apoyo más alto, la intención de voto de 71%. Y con datos internacionales, Entonces, pues hay que ver qué lectura hacerle. Yo digo que desde la perspectiva de quienes lo apoyan, lo ven bien porque subió 76. Aunque no todo lo popular es bueno, ¿no? El Gancito es muy popular y verá qué daño hace la salud, ¿no? Bueno, doctor Armando Zacarías, después de la revocación de mandato, después de la revocación, y este escenario. Después de la revocación de mandato, efectivamente hay una concentración sobre una línea muy particular señalada por la Presidencia de la República, a la que se le da una atención bastante extensa. Sin embargo, efectivamente hay una serie de temas muy importantes, temas internacionales, temas locales, temas de crecimiento, de desarrollo económico, que no han logrado tener una salida y una dimensión clara. El tema de la inflación, el tema del decrecimiento, que no ha logrado superarse en este país. Sin embargo, estamos muy concentrados específicamente en la revocación de mandato, estamos muy específicamente concentrados en el tema del desarrollo del Tren Maya, etcétera, cuando hay una serie de problemáticas a las que no se le está dedicando una atención muy especial.
Por otra parte, después del tema de la revocación de mandato, pues hay una reconfiguración que no estaba en el escenario de la gestión política por parte de diferentes fuerzas políticas en el país, lo que va generando una participación importante que se refleja dentro del resultado del tema de la ley sobre electricidad en el Congreso de la Unión, y que replantea un escenario de participación política de actores. Por ejemplo, la oposición, que había estado durante 3 años prácticamente ausente de todo el territorio de negociación, y finalmente en este momento pues se da una reconfiguración de actores que no necesariamente tienen la misma fortaleza, pero sí tienen un peso de interlocución muy importante dentro del escenario político nacional. Entonces, bajo esa perspectiva, estar concentrados, por ejemplo, en el tema de la revocación de mandato, que es un tema que sigue vigente en este momento en el ámbito de análisis, deteriora la perspectiva de otros temas que son muy importantes, como este que señalaba el doctor Javier Hurtado, el tema de la alta incidencia de violencia contra la mujer, de desaparición de mujeres y de feminicidios, que tiene un incremento extraordinariamente importante y respecto del cual no hay foros lo suficientemente importantes como para abarcar la dinámica de cuáles son o cuáles podrían ser las políticas públicas determinadas para tener una dimensión clara de tratamiento de este problema. El de las desapariciones, no solamente de mujeres, las desapariciones en términos generales, que es un problema bastante importante. Los señalamientos que el propio subsecretario Alejandro Encinas ha hecho respecto de este problema de violencia no son temas que estén colocados en la misma proporción que un tema que ya tuvo una conclusión, como es el de revocación de mandato. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, después de la revocación de mandato. ¿Qué? México tiene rumbo, va a la deriva. Una pausa, ya volvemos. Bueno, continuamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Como ya se ha mencionado, aumento de homicidios, feminicidios, personas desaparecidas, mayor violencia y presencia del crimen organizado en varias zonas del país, desaparición de la agencia que estaba encargada de combatir este hecho, aumento del número de personas de pobreza, hechos de corrupción en Segalmex, aeropuerto subutilizado, fallida reforma constitucional en materia de energía eléctrica, una Suprema Corte sometida al Ejecutivo, diputados de Morena acusando de traidores a quienes votaron en contra, un presidente humillado por el expresidente Trump, y pese a esto hay un presidente obsesionado con un periodista. Y dice, cuando le preguntan, oiga, ¿no quieren saber cuánto gana Loret? Porque ya le encontramos más propiedades. Doctor. ¿Cuántas veces ha mencionado a...? No, busco el dato. Según yo leía 162, algo así, ¿no? A Loret. Bueno. De acuerdo con cifras de SPIN, que hace el conteo precisamente de todas las mentiras que dice López Obrador en las mañaneras, mencionó 72 veces a Carlos Loret antes del reportaje de la Casa Gris. Esto fue el 27 de enero de 2022. Después. Pero lo ha mencionado en 774 conferencias de prensa del presidente. Pero desde entonces ya lo ha mencionado 134 veces en solo 60 conferencias. ¡Qué óvole! Es una fijación. Y lo que usted decía, doctor, si este mismo entusiasmo por estar atacando ya es un tema personal a Loret, a lo mejor de los dos lados, pero bueno, si le echara estas ganas, esas enjundias para el tema de feminicidios y homicidios, otro gallo cantaría, doctor. Sí, mira, déjame más hacer un comentario con relación a lo de los homicidios. Y digamos, le doy la razón al doctor Jaime Tamayo, pero también pongo un matiz. Efectivamente sí ha bajado, tiene razón. Y aquí traigo los datos. Mira, en 2021 fueron 33.316. En 2020, 36.579. En 2019, 36.661.
pero él lo recibió un poco más alto, 36.685 el último año de Peña Nieto. Exacto. Y ahora ya ha venido un poco a la baja. Pero, sin embargo, me voy hacia atrás. Aquí traigo hasta de Salinas. En 1990, 14,000. Por ejemplo, en 1995, 15,000. En 2001, 10,000. En 2002, 10,000. Y así, aquí tengo un dato. En 2007, 8,800. Contra, en el 2021, 33,000, 4 veces más. Claro, ha bajado al último, pero subió muchísimo. Con Peña. Desde con Peña subió. Y luego lo agarra él así, lo va bajando poquito a poquito y ahorita va bajando. Pero es que esto es escandaloso, esas cifras, digamos. ¿Cómo puede ser posible que en este país haya ese número de homicidios, o sea, y de desaparecidos? Es increíble, o sea, bueno. Hablábamos de la Suprema Corte. Mira, yo creo que, como lo comentábamos aquí en el intermedio, efectivamente, la Suprema Corte siempre ha estado sometida a los presidentes. Y también en los Estados Unidos, ¿sí? Sí. No nomás en México. Incluso hubo un tiempo, y Jaime deberá saberlo y recordarlo. Un minuto, doctor. Sí, en que en la Constitución decía que el presidente podía solicitar la destitución de los ministros de la Suprema Corte por mala conducta. Sí, señor. Así decía. Todavía hasta como 1980. Entonces, eso no se ha quitado. Lo quitaron de la Constitución, pero... Pues, o sea, En la práctica sigue funcionando. En la práctica sigue funcionando así, digo. Y eso se presenta en todos los países. Bueno, al menos aquí con nuestro vecino es lo mismito, ¿sí? Entonces, bueno, yo veo que ahí, sin embargo, creo yo que también la Suprema Corte sí ha dado visos de cierta... Ha dado como campanazos de cierta independencia, le ha dado, en cierta forma, le ha dado palo, como se dice coloquialmente del ámbito del derecho, a algunas impugnaciones o acciones de inconstitucionalidad que presentó el presidente. Pero qué vaya a pasar allí, pues no lo sé. A mí me parece que, bueno, el tema importante sería en todo caso la relación con el Poder Legislativo, ¿no? Con este Poder Legislativo que va entrando y que se anotó ese golazo de no aprobar la reforma eléctrica y que está muy engallado, pues. Entonces, ¿qué va a pasar? No sabemos. Así es. La oposición que estaba moralmente derrotada, ¿no? Ahí demostró que no lo está tanto. Doctor Jaime Tamayo. Bueno, sobre el asunto de la Corte, yo creo que sí hay un proceso de, coincido con Javier, de cierto grado de independencia. Y esto viene de con Zedillo. Y por cierto, Zedillo sí hizo lo que quiso hacer López Obrador. Corrió a todos. Y nadie dijo nada. Corrió a todos los ministros, modificó la forma de integrarse de la Corte y entró una Corte que el primer palo que dio a un presidente, yo creo que en la historia, fue a Fox con Atenco. No sé si recuerdan. Y de ahí ya empezó la Corte ocasionalmente a tomar algunas medidas que marcaban cierta independencia en algunos temas. Pero evidentemente que es el poder más débil. No hay equilibrio de poderes, eso nunca ha existido ni en ningún lado, ¿no? Eso es teoría. Pero en el caso de Estados Unidos, que sería el modelo, ¿no? Pues evidentemente el Poder Judicial siempre ha estado sometido al Ejecutivo y en el mejor de los casos al Ejecutivo y al Legislativo combinados, ¿no? Porque allá el Ejecutivo propone y el Legislativo aprueba. Entonces depende de las mayorías o minorías que se tengan, ¿no? Y los acuerdos que se tomen. Pero, de cualquier manera, sí hay un cierto avance en ese sentido. Y Saldívar representaba, digamos, el modelo de Poder Judicial que buscaba López Obrador, imitando, yo digo, un poco el modelo de Zedillo, ¿no? De volverle a dar cierta autonomía, es difícil hablar de independencia, pero cierta autonomía al Poder Judicial. Entonces, me parece que en eso no se avanzó mucho tampoco. Pero el Poder Judicial, digamos que se maneja en ese nivel un poco ambiguo, ¿no? Con cierta independencia y ciertos acuerdos con el Poder Ejecutivo. En ese sentido, no le veo ninguna novedad propiamente, ¿no? Lo de la reforma eléctrica, yo veo varias cosas. Evidentemente que ellos sabían que ya no iba a salir la reforma, que no tenían los votos.
se pensó que los iban a tener con el PRI. segundos, doctor. Entonces no lo logran, pero lo que sí es que todo el tiempo pareciera muy similar al caso de los juicios de los presidentes, un proceso de movilización en ese estilo de López Obrador, que es movilizar ciudadanos. López Obrador no moviliza masas organizadas, como sí lo hacía Cárdenas o los gobiernos populistas en general. Él moviliza ciudadanos con cuestiones de tipo electoral o de esta naturaleza. Y la reforma eléctrica fue también en ese sentido. Un proceso de movilización que se tradujo en un apoyo que lo coloca ahora en una situación muy alta, ¿no? A nivel internacional incluso. Muy bien. Bueno, pues esta Suprema Corte, por ejemplo, establece el artículo 99 que las sentencias del Tribunal Electoral pues son inapelables, ¿no? Y en el caso de definitivas e inatacables, pues la ministra Yasmín Esquivel, esposa de su constructor favorito de Rehoboth, otorgó un amparo de López Obrador, no de usted, ¿eh? No. Ordenó suspender la sentencia que ordenaba a la Fiscalía General de la República entregar la información sobre Pío López Obrador al INE. El argumento, proteger los datos personales de Pío López Obrador. Bueno, ese es el argumento, pero el presidente viola la ley de protección de datos personales cada vez que habla de Carlos Loret, porque da pelos, señales de dónde vive, cuánto gana, hasta datos biométricos. Doctor Armando Zacarías. Aquí sobre este asunto, no particularmente sobre la Corte, esta administración pues no se diferencia de las otras en términos de el sostenimiento y el mantenimiento de una cierta opacidad respecto del manejo y los mecanismos a través de los cuales se está desarrollando las políticas públicas orientadas a construcción, orientadas a diferentes temas. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, queda esto como un tema particular de procesamiento del ejército, la construcción, y entonces esta documentación respecto a las erogaciones que se han hecho para la construcción del aeropuerto no pueden ser revisadas sino hasta un determinado tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que hay un discurso muy importante, muy interesante, que llega a masas muy ansiosas de ver y de escucharse y de verse. Pero el procesamiento administrativo, pues es un procesamiento que no ha tenido la claridad que se ha requerido o que se planteó en un determinado momento. Y pues del aeropuerto, el tema de las aduanas, el tema del Tren Maya, etcétera, son proyectos que no pueden tener una inspección más profunda por las restricciones que en un momento dado se están planteando. Por otro lado, el tema de las asignaciones directas y el tema de los concursos, pues no es que anteriormente los concursos fueran de una claridad pública importante. Sin embargo, pues son un recurso que en un momento dado se puede licitaba. Amañada o no, pero se licitaba. Y precisamente la licitación se puede intervenir, claro, a través de diferentes mecanismos, y en este momento no hay esa posibilidad. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una dimensión discursiva muy importante que tiene un efecto muy importante en las comunidades que reciben esta información, pero en el procesamiento administrativo, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto de Acceso a la Información tienen limitaciones muy importantes respecto de diferentes procesamientos. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante a realizar para tratar de mantener esos equilibrios que en este momento no están claramente garantizados. Muy bien, muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, y después de la revocación de mandato, ¿qué? México tiene rumbo o va a la deriva. Una pausa, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema
es después de la revocación de mandato que México tiene rumbo, va a la deriva. Y bueno, el presidente no vendió el avión, el ejército no regresó a sus cuarteles, no aparecen los 43, no bajó la gasolina, no tenemos un sistema de salud de Dinamarca, no hay expresidentes enjuiciados, no se crece al 4%, no se enfrenta a Trump, no hay menos pobreza. Y como dije la vez pasada, y no estén de acuerdo, la narrativa esa del gobierno federal de no mentir, no robar, no traicionar por el bien de México, primero los pobres al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, pues ya no existe prácticamente. Ahora creo que la narrativa del gobierno es al diablo con las instituciones, porque no me vengan a mí con ese cuento de que la ley es la ley. Bueno, aquí lo interesante de todo esto, Toño, de esto que acabas de decir y lo que has dicho en los segmentos anteriores, es que no obstante todo eso, el presidente goza de altísimos niveles de popularidad, pues sí, pero incluso ya a nivel mundial, Tamayo, ¿no? Es el segundo a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo digo, yo lo estoy comentando porque para mí es un enigma eso. Yo imagino, yo creo que esa es la gran pregunta de la ciencia política. O sea, ¿cómo es posible que un presidente que comete tantas barbaridades, que hace tantas locuras, ¿sí? Y dice tantas tonterías, sea tan popular? En serio, incluso yo lo he platicado con algunos amigos que son demoscópicos, o sea, que se dedican a eso de las encuestas. Y es un enigma eso, la verdad. O sea, entonces, ¿qué está la gente evaluando bien? ¿A la persona o al gobierno? Bueno, yo he coincidido con mis amigos de que es a la persona. A la persona, efectivamente. Entonces, bueno, ese señor, ese viejito decrépito, como muchos le dicen, pues les duela a algunos o no, pero tiene la confianza y la credibilidad de la mayor parte del pueblo. Y mucha gente a ese señor lo ven mejor, diferente y como mejor persona que todos los anteriores presidentes, aunque sea un inepto en lo que tú quieras. Muy bien, doctor. Doctor Tamayo, bueno, ese enigma, esa incógnita. Pues yo diría que más que un enigma, habría que ver qué representa, ¿no? Es decir, López Obrador representa, o en él ponen lo que quieren ver una gran cantidad de mexicanos. Estamos hablando de más de 2/3 partes, del 71% en estos momentos. Si se trataba de mayoría calificada en voto popular, la reforma pasa, ¿sí? Porque tiene el 71%. ¿Qué sucede? Que la gente pone en él una serie de esperanzas, pero también ve en él el factor para enfrentar a un enemigo común. Y ahí yo creo que muchos vamos, porque en eso yo voy con él, que es el rechazo al modelo neoliberal. Es muy incompleto su proyecto en términos de crítica al modelo neoliberal, se queda muy corto. En algunos elementos mantiene posiciones neoliberales, quizás no alcanzan a verlo, pero así es. Sin embargo, sí hay elementos que contribuyen a afectar, no digo que a desmantelar, afectar el modelo neoliberal. Y eso es lo que la gente no quiere. No quiere el modelo neoliberal, no quiere lo que fue Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, esos prácticamente 40 años en los que los salarios bajaron al 20%, prácticamente al 22% de lo que se recibía en la época de Echeverría en 75. De hecho, doctor, y él lo subió. Entonces, eso obviamente que a la gente le late. Que los ancianos no estén siendo humillados ya porque no tengan para comer y entonces se tienen que arrimar a no sé quién. Bueno, eso que tanto critica la derecha de las becas de los viejos, pues precisamente a los viejos los tiene de su lado. Y esas becas a los jóvenes, que yo creo que de una u otra manera ya están impactando. Hay un estudio muy interesante en Guerrero, sobre las becas a los jóvenes, cómo los han alejado, estadísticamente demostrado, pues, del crimen organizado. No es tan remota su idea, lo que pasa es que es incompleta y no está bien estructurada. Pero esas becas que tanto critican de los ninis, pues también han contribuido y le han ganado un sector social también. Entonces, sí hay políticas que se salen del modelo neoliberal y es lo que la gente yo creo que está viendo positivamente. Y además, estos ataques que tanto puedan doler a algunos, ¿verdad? A mí Loret de Mola realmente me parece detestable y no me importa lo que digan ni que hagan de él. Pero
Yo creo que a la mayoría de la gente lo que representa Loret de Mola, lo que se representan esos sinvergüenzas empresarios de la cúpula, como de Hoyos o los baquetones estos X González y los demás X que hay, pues todo mundo, yo creo que aplaude que se les confronte. Entonces, el enemigo es también un factor que le suma a López Obrador. Tener ese enemigo es el enemigo del pueblo. Y entonces el pueblo está enemigo es Loret, Claudio X González, y no la delincuencia, ni los homicidios, ni los feminicidios. Pregúntale al pueblo. Eso no importan. Todos esos son producto del modelo neoliberal. La delincuencia en este país creció a partir del modelo neoliberal. Se acabaron los valores sociales y se creó un individualismo de tal manera que generaron este tipo de delincuencia. Y precisamente el achicamiento del Estado produjo la incapacidad de controlar el crimen organizado. Bien, esa es responsabilidad del modelo neoliberal. Vamos Zacarías, pero le voy a hacer una pregunta y me la contesta en la siguiente intervención. Entonces, la gente lo que extraña son los gobiernos tipo Echeverría y López Portillista. Pues Echeverría ¿Eso es lo que quiere? Tal vez Doctor sí. Armando Zacarías. Echeverría Bueno, yo no voy a hablar ahorita de López Portillo. y nada más un matiz, cuando dijo el doctor Jaime Tamayo, la derecha, espero que no seamos nosotros la derecha. Bueno, lo que estaba señalando el doctor Tamayo tiene que ver con un fenómeno muy interesante que se ha registrado a nivel internacional. Es ahora la narrativa de los partidos políticos y el ejercicio público de los partidos políticos ha mostrado ya un cansancio frente al electorado, de forma tal que en un momento dado una candidatura en el 2016 como la de Donald Trump en Estados Unidos, y además en una democracia como es la de Estados Unidos, nadie creía que Donald Trump pudiera tener el impacto que finalmente tuvo, y prácticamente estuvo a punto de ganar el segundo periodo, y actualmente se ostenta como un candidato extraordinariamente poderoso para el próximo proceso electoral. En Francia acaba de terminar la segunda vuelta de los electores, de las elecciones presidenciales en Francia, y la segunda fuerza, después de la segunda vuelta, la segunda fuerza que se estableció con un 40 y tantos % fue la de la agrupación el heredero del Frente Nacional, Marine Le Pen. Marine Le Pen tiene el segundo lugar en votos frente a 14 candidatos que fueron los que registraron su proceso electoral. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Y en un momento dado, el trabajo de convencimiento, de reagrupación de todas las fuerzas para tratar de lograr una presidencia que es la que gana Macron. ¿Qué es lo que sucede en México? Sucede un fenómeno similar. Hay una fatiga, y cuando existe una narrativa que tiene los suficientes elementos de convencimiento, bueno, pues se da el beneficio de la duda, pero no necesariamente estamos viendo resultados. Ahora, López Obrador no es candidato, no puede ser candidato. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder con toda esa simpatía que tiene o que arrastra López Obrador en un proceso electoral con actores distintos del propio partido de Morena, ¿no? Entonces eso va a ser muy interesante de revisar en los próximos años. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema es después de la revocación de mandato. Y bueno, un tema, hay un senador de Morena, César Cravioto, que en plena tribuna del Senado ofreció embajadas a los 6 gobernadores de los estados que tendrán elecciones el próximo 5 de junio. Si se portan bien en el proceso electoral, les dijo, pueden ser llamados. Así es de que en todos lados a unos les dan
transferencias electrónicas o en sobres amarillos, aquí les ofrecen embajadas, ¿no? Pero básicamente en el tema de seguridad, mujeres desaparecidas en los 3 primeros años y 5 meses de gobierno, datos del INEGI. Con Felipe Calderón, 987 mujeres desaparecidas. Con Enrique Peña Nieto, 3,713. Con López Obrador, 7,911 mujeres desaparecidas. Y en marzo del 2000... Ayer dijo Encinas que son 24,600. Ah, fíjese, pero Su solo del subsecretario. INEGI. Ah, del INEGI. Del INEGI. Porque del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, sí son 23,342 y ayer mujeres. Dijo 24,600. Asesinadas, ¿no? Han de haber sido las que se juntaron en los últimos 3 días. Pues es que son como 100 diarios. Pues es que en marzo se acumulan 23,342 mujeres asesinadas, 2,287 violaciones. El mes de marzo, el mayor número de violaciones en la historia de México desde 1992. Y bueno, también se destacó como el mes de marzo el más sangriento, 3,632 personas fueron asesinadas, es decir, 120 fueron victimadas diariamente tan solo en marzo de este 22. Doctor. La pregunta continúa. ¿Por qué, si el gobierno que encabeza el presidente de la República tiene estos datos, por qué tiene ese alto nivel de aceptación y de credibilidad? Bueno, ya lo estábamos comentando y creo que ya se dio una respuesta en el anterior segmento. Yo nomás quiero señalar algunas cuestiones. En abono a lo que decía el doctor Tamayo. Yo creo que la gran ventaja del presidente López Obrador, ¿sabes qué es? Es que tiene credibilidad y habla en el lenguaje de la gente. Y la gente como que ya está harta y cansada de todas esas tropelías y cosas que dice. Que las dice mal, es cierto. Y además, no debería el jefe del Estado estar diciendo eso. Esa no es su función. Pero de que dice netas, las dice. Total y absoluta. Te menciono algunas, por ejemplo. Eso de la condonación de impuestos, Toño, perdóname que lo diga, era una mentada de madre, ¿sí? Para todos los contribuyentes, que a los grandes empresarios, a los grandes ricos, no pagaran impuestos. Oye, ¿eso cómo se llama? ¿Tú crees que eso no le pega a la gente? No, por ejemplo, por supuesto, también lo pero que... sigue habiendo grandes empresarios que no pagan. Déjame decirte, no sé cuáles, pero Salinas. creo que no, ya está prohibido, no sé. Ya está prohibido en la Constitución. Eso lo metió en la Constitución hace unos meses, para que quedó prohibido en la Constitución, en el 19 constitucional, la condonación de impuestos. O sea, está prohibidísimo. Pero pueden interponer recursos y eso. No, pero es que eso eran cochupos. Eran cochupos. No, pues actualmente. No, pues claro que era mochada. Si tú me descuentas 5,000 millones de pesos, yo te doy 2 o 1,5. No, más bien interpone recursos o amparos, recursos jurídicos para no pagar eran cochupos, tal cantidad. eran cochupos. Entonces, bueno, esa es una cuestión. No, como haya sucedido, existía y eso es completa y absolutamente indebido. 30 segundos con usted. Otra cuestión. Lo que ha dicho de los organismos autónomos, a muchos les molesta, pero son las verdades. Esos no sirven. En lo de salarios, son inservibles. Dime, ¿para qué sirve el Sistema Nacional Anticorrupción, por favor? En Jalisco, ¿qué hace? Es sistema de corrupción. Bueno, no es sistema anticorrupción, porque los están comprando, les están dando cañonazos para que no hagan nada y no digan nada. Dime cuáles casos de corrupción ha denunciado el Sistema Nacional Anticorrupción o el Sistema Estatal Anticorrupción. No. Estoy de acuerdo con usted, porque si sirviera, ya hubieran procesado a Pío López Obrador, para empezar. Entonces, por ejemplo, el INAI, por favor, ¿para qué sirve? Pues para nada, porque si sirviera, López Obrador no estuviera dando a conocer datos Luego personales. Desapareció ese de evaluación educativa. Lulo el INE. ¿Para qué quieres ese monstruo que cuesta tantísimo dinero? El INE sí sirve, doctor. No lo convirtamos en fetiche, por favor. Cuidado con eso, cuidado con eso. Y a mí me da mucha preocupación cuando es que hay que defender al INE. ¿Pero qué le defiendes al INE? Es que el INE debe de cambiar. Para empezar, no puede haber en un país federal un organismo nacional. El INE es anticonstitucional, no inconstitucional. Es anticonstitucional porque va en contra de los principios establecidos en la Constitución y en el 124 constitucional, que dice que las facultades que no se confieran a los funcionarios federales corresponden a los estados. No dice que las facultades que no se confieran a los funcionarios federales corresponden a los organismos nacionales, o que las facultades que no se confieran a los organismos nacionales corresponden a los estados. Eso es un invento mal hecho. Y luego, esos sueldazos que tienen, ¿sí? Eso de estar haciendo elecciones tan caras, carísimas, ¿sí? Carísimas. Andar contratando capacitadores electorales,
andar contratando asistentes electorales. Eso es de 1996. No es posible que sigamos nosotros viviendo con un sistema de hacer elecciones de hace 30 años, ¿sí? Por favor, eso debe de actualizarse, por eso cuesta tanto. Y los sueldazos y la vida de marajás que se dan, no solamente los consejeros, eso sí, los que altos funcionarios del INE. Eso sí que los eliminen. Entonces, ¿yo cómo voy a defender eso? No, eso no. Pero el INE como organismo sí. No, es que el INE no puede ser. Doctor Jaime Tamayo. Yo estoy de acuerdo con Javier. Sí, pero la pregunta que le hice entonces, Sí, los la mexicanos respondo, pero en este, nada más en añoran este caso. los Nada más- sexenios echeverristas y López Yo sí lo Portillistas. añoro el de Echeverría. No, pero el de los López Obrador. Yo ahorita te digo por qué. el Pero 71% que apoya a AMLO. el INE no es la democracia. Nos venden eso de que yo defiendo al INE como si yo defendiera la democracia. No es cierto. Defiendes una bola de sinvergüenzas Vividores. que han creado un modus vivendi a partir de operar una serie de cuestiones que ya no son ni siquiera muchas necesarias y otras, bueno, como dice Javier, pues a estas alturas seguir sin elecciones electrónicas cuando hay en la India desde hace cuántos años En la y hay reforma en ahí Brasil viene, y no sé en la cuántos. que presentó Pues Monreal, sí, se establece el voto electrónico. pero pues en cualquier reforma debe venir, claro. debe de abaratarse muchísimo, e incluso podría ser como en muchos países que Voto funciona por bien la correo. democracia, que los institutos electorales aparecen solamente en tiempo electoral, no tienen por qué estar todo el tiempo De acu- ni de eso cobrando. también de ¿no? acuerdo. Entonces, Y sueldazos. estos baquetones sinvergüenzas que viven como reyes, ¿no? Como marajás, como dicen, no tienen razón de decir, el 30 INE no hay que segundos, defenderlo. 30 segundos. Y sobre Echeverría, el modelo autoritario es rechazable en todo su periodo, en todo el periodo, digamos, del modelo autoritario, desde Miguel Alemán hasta Zedillo. Zedillo hizo las reformas importantes en ese sentido. Pero en el periodo de Echeverría, en materia social, fue un gobierno muy avanzado, quizá de los más avanzados, comparable con Cárdenas en muchos sentidos, que colocó el nivel de vida de los más altos, o el más alto que ha tenido en la historia en términos de salarios, de los trabajadores, de salario real, no nominal. Es decir, lo que se ganaba realmente eran Y su 5 poder veces más adquisitivo era muy del poder bueno. adquisitivo. Y además, con un subsidio extra en una serie de elementos que iban sobre todo al consumo popular, desde los frijoles, las tortillas, el maíz, estaba subsidiado. Dicen, es que después ya se inventaron, tratando de bajarle a este tipo de pollos, los famosos tortibonos y que pues nada más orientados a los sectores populares. No nos hagamos tontos. Los X González no comen tortillas, ¿no? Comen baguettes recién importados, traídos en avión de París. Oye, doctor, ¿no? pero el subsidio Entonces, para todo eso, el subsidio ¿de dónde las sacaban tortillas los para recursos? del erario público. Es la forma de repartir la riqueza. La riqueza la repartes cobrando altos impuestos a los que tienen mucho Que deben y de repartirlo a los... Pero Exacto, entonces que es no lo se que hacía pagaban Echeverría. impuestos en ese tiempo. No, claro que se pagaban. En el que no se pagaban era en el periodo de Peña con Nieto. Peña Nieto nada más ahí con no los se neoliberales. A partir de Miguel de la Madrid viene el modelo neoliberal, se caracteriza por dos cosas. Por tres, pero voy a hablar de dos básicamente. Bajar salarios, bajar impuestos. ¿Sí? O sea, cargar sobre los trabajadores el costo del desarrollo de la crisis o lo que sea, y adelgazar el Estado, es decir, todos los bienes del Estado, entregarlos al capital privado. Oiga, doctor, vamos a hacer una pregunta. Si todo era así tan maravilloso. No, en esos maravilloso, había sexenios, represión, en esa parte esos yo no estoy de sexenios, acuerdo. ¿Por En qué la los altos represión, niveles de inflación y las devaluaciones Porque la constantes? inflación era una forma también de repartir la riqueza. Si tú tienes 100 pesos, déjame explicarlo, nada más déjame explicar. Tú tienes 100 pesos, yo tengo un peso. Vamos a hacer una inflación del 15% para repartirlo. Entonces, a ti te van a tumbar 15 pesos, a mí me van a tumbar 15 centavos del peso. Y de esos 15 pesos con 15 centavos, si yo fuera el pueblo, por decir así, me voy a llevar, como somos el 90%, pues nos vamos a llevar 14 pesos y a ti se te van a regresar en el subsidio y en el apoyo, etcétera, un peso. Entonces, claro que a ti te tumbo, que eres el que tiene recursos, por la inflación te tumbo, porque a mí no me puedes tumbar porque yo no tengo nada, o me tumbas una bicoca y me vas a dar más a través de los subsidios. Entonces es una forma también de redistribución de la riqueza. No hagamos tampoco un mito de la inflación. La inflación no necesariamente es mala. Si es para repartir, está bien. Si no es para repartir, si es para otras cosas, es otra situación. Pero ayuda mucho a la redistribución de la riqueza. Entonces hay que estar tranquilos por los niveles de inflación que estamos registrando en el país. No, esa es otra mentira. La inflación en México no es más Doctor, vamos a alta hacer que la una del pausa. mundo, incluido Estados Unidos, que es el nuestro referente. Okay. Una pausa, regresamos a la parte final de Catalejo, ya volvemos. No, pues estamos al 7 punto.
Bueno, continuamos ya en la parte final de Catalejo. Conclusiones, doctor Armando Zacarías, finalmente sobre este tema, pues básicamente 3 minutos para conclusiones para usted. Bueno, básicamente de lo que debería tratarse este último tramo de esta administración sería el ajuste entre narrativa y entre claridad respecto de los proyectos de políticas públicas que hay en este momento. Las reformas que están planteándose, pues definitivamente ya no entran específicamente dentro del esquema de operacionalidad que puedan tener esas reformas, porque va a entrar a una zona que no conocieron en la primera parte de esta administración, que era la ausencia de actores de contrapeso, como son la oposición, y en este momento habrá una necesidad de negociación que quién sabe hasta dónde dé en los tiempos para la aplicación de las reformas. Lo que tenemos en adelante, bueno, pues son la activación de la economía, algo que estaba señalando el doctor Tamayo, una distribución de la riqueza que tenga mejores escenarios y mejores pautas, que haga que la ciudadanía se encuentre representada en este modelo, que hasta este momento no hay claridad. No hay claridad en términos de economía, hay claridad en términos de acercamiento a través de becas y de algunas serie de elementos que puede recibir una ciudadanía que durante mucho tiempo ha tenido una situación bastante deplorable en la situación económica, pero no hay un establecimiento de una economía que permita mantener ciertos equilibrios en la sociedad. Entonces, lo que debería existir es entonces un equilibrio entre la nueva narrativa, que no necesariamente es esta que se mencionó, al diablo con las instituciones, sino una narrativa que tenga que ver con lo que se señala. Hay acciones que nos hacen pensar que probablemente haya modificación de la narrativa, y un equilibrio con las políticas públicas que reflejen precisamente todo este mecanismo de narrativa. Y número 2, toda la estructura de contrapeso, pues no le corresponde a la administración activarla, le corresponde a los actores de la oposición activarse y tener una participación mucho más clara y una representación mucho más clara de la ciudadanía. Sobre este asunto de representación, pues eso es lo que representa el Congreso. Los equilibrios a través de la política en la intervención en los proyectos de gobierno o en los proyectos de gobernabilidad. No estar dentro de una línea, pues no hace forzosamente a una línea traidora a la patria y a otra muy patriótica. Entonces ahí se ve que hay una necesidad de equilibrios muy importantes que esperamos que se logren en este segundo tramo. Sí, esos contrapesos, ¿no? Sí. Doctor Javier Hurtado, conclusión. Bueno, yo sí creo que es necesaria una reforma electoral, al contrario de lo que dice el consejero presidente del INE, ¿sí? Y por muchas razones, además de que hay que cambiar la estructura del INE y reducirles muchísimo dinero, hay que incluir como principio básico de la función electoral ahí en el 41 la austeridad y la simplicidad, que hace mucha falta, ¿sí? Esos deben ser los principios básicos y nada más, ¿sí? Y no inventes más. Entonces, yo sí creo que se necesita una reforma electoral y que incluya, por ejemplo, entre otras cosas, reducir el dinero a los partidos, eliminar diputados de representación proporcional, eliminar los senadores de primera minoría y de representación proporcional. Eso no se justifica. Hay que subir el umbral de la representación a los partidos políticos. En la iniciativa que mencionabas que entregó Ricardo Monreal, es una iniciativa muy tramposa, yo ya la leí. Y la verdad, por ejemplo, propone 100 diputados de representación proporcional y 300 de mayoría relativa. Ah, sí, pero no dice lo que decía la reforma del 77, que el partido mayoritario no podía participar en el reparto de diputados de representación proporcional, sino que aquí lo mete. Doctor, gracias. Doctor Tamayo, un minuto. Sí, bueno, yo diría que lo que el pueblo, o el 71%, quizás un poco más de los mexicanos, quieren oír en la narrativa de López Obrador es al diablo con el neoliberalismo. No con las instituciones, pero con el modelo neoliberal que durante 40 años los puso en una situación o nos puso en una situación terrible. Eso implica un cambio institucional
Y ese cambio institucional yo veo que está más difícil ahora, porque López Obrador debió haberlo hecho en el primer tramo de su gobierno cuando tenía una mayoría calificada con sus aliados. Se durmió. No sé por qué pensó que iba a tener una votación en el Congreso, porque los votos no se transfieren tan fácilmente. Su partido, claro, lo representa, pero no a tal grado, ¿sí? Porque mientras él no va de candidato, por eso quiso empatar la revocación de mandato a las elecciones para jalar el voto a Morena. Bueno, no resultó y eso va a ser difícil, ese cambio institucional. No es al diablo con las instituciones, es el cambio institucional en función de mandar al diablo el modelo neoliberal que se impuso durante 40 años y que, bueno, no se puede desmantelar tampoco en 4 años. Por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias. Le agradezco, doctor Javier Hurtado. Gracias. Doctor Jaime Tamayo, muchas gracias. Gracias, Y doctor Toño. Armando Zacarías Castillo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión de Catalejo. Gracias. Fíjate que